Son las 7:09, estamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909. Nuestro tema de hoy, la oportuna apertura de aclarar mi preferencia sexual. En cabina, Armando Díaz, él es psicoterapeuta y sociólogo. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar Rolando, aquí con gusto de estar de nuevo con ustedes. Ya tenía unos meses que no me tocaba estar aquí. Es correcto. Sí. Una primera reflexión, Armando, de mi oportuna apertura de declarar mi preferencia sexual. Bueno, yo creo que es como el hablar de nuestra vida y el encontrar el momento oportuno, pues es como elegir una fruta o como hornear un pan. Siempre tiene que ser en el momento justo. Sí. Muy pronto la fruta está verde y nos hace daño, la fruta se pasa y nos hace daño también. Sí. Si hornear un pastel lo sacas muy pronto y no queda bien, y lo dejas de más tiempo y tampoco queda bien. Y yo creo que algo muy importante es el poder aprovechar, estar ante la vida y disfrutar esa vida cuando está ahí. Entonces, en este momento hemos visto cómo la gente va cambiando y hay muchísimas puertas que se han estado abriendo, y yo creo que una parte de nuestra sabiduría es poder identificar cuando la puerta está abierta y yo poder abrirme a hablar con el otro, que puede ser mi compañero de camino, que puede ser mi compañero de la secundaria, mi amigo del trabajo, mi compadre, mi familiar, sí, etcétera. Incluso me ha tocado, por ejemplo, en el caso de una persona transgénero que biológicamente era hombre y que pasó por esa transición de convertirse en mujer, que era lo que realmente quería, se casó en un momento dado y se casó con una mujer con la que se sentía muy afín. Cuando decidió que tenía que asumir su condición de identidad, lo habló con esa mujer que había elegido como pareja, sí, y se convirtió ella en su mejor amiga, que lo acompañó en este proceso. No continuaron siendo pareja, como en otros casos que sí, a veces la pareja también, cuando el hombre va a ese proceso de transformarse en mujer hacia afuera, la pareja mujer también le acompaña, en este caso como amiga. Entonces es saber usar las puertas que están abiertas, identificarlas y usarlas. Vale la pena porque pues ese es un regalo de la vida, ¿no? Entonces hay que recibir los regalos de la vida. Bien, Armando, ¿cómo saber? Se me hace maravilloso este concepto de la fruta y del pan. Uh-huh. Justo en su momento, ¿cómo saber qué es el momento adecuado? Yo creo que lo mismo que haces con la fruta y el pan. Hay cosas que a la vista, primero hay que observar bien, y la otra es que hay que irse viendo como con el tacto, ¿no? O sea, con el pastel es como, pues tiene que estar la temperatura, ¿no? Sí. Y igual cuando tú vas a checar un pastel, tienes que primero ver si es el momento de acercarte o no. La gente también tiene como sus momentos en donde no está disponible. Hay momentos en que la gente tiene muchos problemas, hay crisis, hay problemas familiares, la abuela está enferma, alguien tiene una situación difícil, hay crisis. Es decir, hay que ubicar que hay momentos en donde la gente podría estar más tranquila, ¿no? Y la otra es también ver como como con la fruta, ir tanteando la madurez de las personas, cómo es ir viendo cómo hablan de ciertos temas, cómo reaccionan a ciertos temas, estar midiendo su solidaridad, es decir, qué es lo que realmente importa para la gente. Si para la gente importa mucho, mucho más la imagen, la posición social y ciertas creencias, o para la gente importa su gente querida. O sea, la escala de los valores es muy importante, ¿no? Ajá. Nos podemos encontrar gente que, por ejemplo, tiene muchos estudios, pero que luego le preocupa mucho la imagen y a veces no está preparada para que hablemos con ella, o si es un familiar, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, ver gente de comunidades indígenas que lo resuelve desde el tema básico del afecto. Muy bien, vamos a quedarnos con este concepto del tema básico del afecto,
Vamos a un primer corte comercial, 7:14, estamos en Más de Uno. Son las 7:20, hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. En cabina se encuentra Armando Díaz, psicoterapeuta y sociólogo. El tema: la oportuna apertura de declarar mi preferencia sexual. Armando, hace un momento platicábamos sobre los tiempos y los espacios, cómo poder ubicar cuando una fruta está madura, lista para cortarse, cómo el pan está listo, cocinado, bien horneado, y poder ubicar como el tiempo justo para poder hablar del tema. De la puerta está abierta. No hay recetas de cocina, como en todas las cuestiones de la vida, pero si pudiéramos ser como un poquito más explícitos, Armando, ¿cuándo es el momento adecuado en que yo pueda hablar? Una, y lo dos, el que yo pueda hablar, la oportuna apertura de declarar mi preferencia sexual, siempre forzosamente tiene que ser directo a papá y a mamá, o necesitaría primero como tener esta red de apoyo o esta persona que sí me pudiera comprender. Tu opinión, Armando. Mira, yo creo que tenemos que checar dos cosas. Una es cómo está lo interno y cómo está lo externo, ¿no? Primero es, antes de eso, es ver qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Es muy importante acudir a una orientación que yo creo que no son los padres los indicados. Es decir, es importante que sea alguien que sepa, o que probablemente sea un amigo, alguien que sea más neutral en ese sentido, que sea una persona más externa en ese sentido, que nos ayude a ubicar cómo estamos, si mi condición es heterosexual que estoy explorando, si es una situación de soy transexual, si soy lesbiana, si soy homosexual, cuál es mi gusto, cómo está. Es decir, primero entender qué está pasando conmigo y dónde estoy parado, ¿no? Ir acomodando eso. Y también qué posibilidades tengo de manejar como mi entorno, ¿no? Ahí tiene que ver con la evaluación de lo entorno. Es cómo está el otro. Es medir, como dicen vulgarmente, medirle el agua a los camotes. Es decir, por ejemplo, hablar con los papás tiene implicaciones. Si yo tengo dependencia económica, puede estar en juego eso. Si mis papás tienen prejuicios muy fuertes, puede estar en juego mi relación con ellos. Sí. Pueden estar en juego como muchas cosas, y lo que yo recomiendo es esta parte de ir construyendo una estrategia de alianza. Y una estrategia de alianza no necesariamente empieza por los papás, puede empezar por la gente más cercana, que pueden ser los hermanos. A veces la solidaridad entre iguales da para más. Otras veces sí puede ser los papás. Otras veces puede ser alguien un poco más externo, como alguien de la escuela, un amigo externo y demás, ¿no? Que sea igual en una situación de ser gay o no, o que pueda tener alguien la experiencia de tener un familiar que sea gay o no. En la familia a veces tenemos tíos, amigos que viven esta parte de ser homosexuales, y también ellos pueden ser una persona con la que podemos acudir, ¿no? Y que pueda ser como nuestra alianza para manejar las cosas. Y otras veces necesitamos también, para autoconocernos, es pues un orientador, alguien experto, ¿no? Es alguien que sepa en estas cuestiones de apoyarme emocionalmente y guiarme, ¿no? O sea, a lo mejor necesito una ayuda externa, ¿no? Profesional. Sí. Entonces es hablar como con la gente más indicada, es estar tanteando quién va a hacer un apoyo y quién no, y es escuchar de cómo habla ante los temas, qué tan importante para ellos, te decía, es el tema de los valores y los prejuicios, y qué tan importante para la gente es el tema de la aceptación de la gente. Ok, entonces voy planteando esto que se me hace interesantísimo, el concepto de los iguales, que en un momento dado puede ser un hermano o una hermana con quien tengo esta empatía, esta estrategia de alianza. Sí. Ya lo voy hablando, lo voy ventilando, me voy dando cuenta que estoy trabajando a nivel interno, qué está pasando conmigo, y conforme ya lo voy externando, lo voy manejando, ¿cuándo es el momento de comentarlo a papá o a mamá? ¿Cuándo y dónde? Una vez que es mi sensación que no estoy solo, es ubicar. Cuando es el momento, es
los papás pueden tener, y los hermanos y todos, un momento en que pueden estar como más tranquilos y más dispuestos a escuchar. Es un poco como cazar a la gente, es decir, observar y estar midiendo a la gente cuándo está muy estresado, cuándo está muy angustiado, cuándo está muy molesto, cuándo está como necio y cuándo está como más tranquilo y en más posibilidades de escuchar. Sí. Eso es una de las cosas que hay que ir observando. No es como, no sé, un centro comercial de 24 horas donde yo llego a comprar a la hora que quiera. O sea, la gente no siempre está en posibilidad de escucharlos. Es correcto. Y entonces hay que encontrar como cuál es el momento en que la persona tiene tiempo, se siente más cómoda y demás, ¿no? Bien, Armando, si yo en este momento estoy dependiendo de papá y de mamá para cubrir mis estudios, para cubrir mis necesidades básicas, estoy tipo secundaria, preparatoria, me he dado cuenta que papá y mamá tienen como estos conceptos muy rígidos en torno a la orientación sexual, cierta homofobia, cierto rechazo hacia. Me doy cuenta que su concepto de valores es como también muy limitado en torno al respeto, a la diferencia. La forma y el momento en explicarlo es cuando yo sea económicamente autosuficiente. No necesariamente. Yo creo que cuando te sientas muy fortalecido, ese puede ser un momento. A veces el estar muy fortalecido es cuando sientes que ya lo tienes claro, que además cada quien es diferente. Por ejemplo, para mí personalmente vivir como en ese ocultamiento me robaba muchísima energía. Entonces eso es algo que tienes que ponderar. A veces, aunque se venga el caos, pero dejas de tronar tanta energía en estar ocultando las cosas. Y además hay que prever que a lo mejor alguien se te puede adelantar. Tú no lo dices si alguien te lo dice. Entonces hay que estar preparados también desde tener pensado con quién nos iríamos a vivir en caso de que tuviéramos que salir de casa. Por eso a veces es mejor hablar primero con la tía y con el tío, que son los que nos hacen el paro y la ayuda siempre, y que con ellos o con algún amigo o con alguien de confianza, en caso de que las cosas se volvieran muy densas, nos podemos ir a vivir un tiempo. Incluso pensar cómo podríamos resolvernos la cuestión económica en caso de que se viniera algo así. Eso también lo podríamos prever. Puede haber adultos que pueden estar apoyando en ese sentido entre nuestras redes, ¿no? O sea, irnos con el tío, el abuelo, etcétera. A veces puede ser una opción. Hay que preverlo, ¿no? Y también es como ir teniendo paciencia, ¿no? O sea, la gente vas a buscar el momento y a veces puede ser muy difícil, pero la gente lo puede ir asimilando poco a poco, ¿no? Bien, Armando, estamos cercanos a un siguiente corte comercial. Mi pregunta es, en tu experiencia, que es muy amplia, porque tienes muchísimos años chambeando en esto, lo cual yo te reconozco como un profesional total del tema, ¿cuáles han sido como las reacciones más graves, más drásticas, más violentas que pudiéramos compartir de entre los papás? Sí. ¿Y cuál también sería como la reacción así que de forma inesperada tuvieron como los papás súper alivianados? Empezamos, tenemos 30 segundos. Entre las más drásticas hemos sabido de gente que los han golpeado. Hemos sabido, por ejemplo, en el caso de que un papá se entera que una chica anda con otra chica, pistola en mano anda siguiendo a la pareja y la anda amenazando. Chavas que las han encerrado también. Esas han sido como reacciones fuertes, reacciones donde los corren de la casa, ¿sí? Casos donde hermanos se dan cuenta y les quitan el contacto con los sobrinos, a la chava lesbiana o al chavo gay, ¿no? Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Vamos a regresar con este punto que se me hace muy importante que lo reflexionemos. La reacción de papá, de mamá, en el caso extremo y en el caso de la polaridad también. Son las 7:29, más de uno. Son las 7:34 hora del centro. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20. Estamos a sus órdenes para poder recibir sus llamadas, sus inquietudes.
al final del programa vamos a dar con muchísimo gusto teléfono de contacto de consulta de Armando Díaz. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta? Puede hacerla con mucho gusto. El tema de hoy, la oportuna apertura de declarar mi preferencia sexual. Estamos platicando, Armando, en el segmento anterior sobre esta capacidad que tengo yo, como hombre o como mujer, de poder revisar de qué manera interna me encuentro, qué está pasando conmigo, poder formar esas estrategias de alianza, valorando diferentes panoramas. Si lo hablo con papá, con mamá y hay una circunstancia muy tensa, puedo buscar o ya tener asegurado el apoyo de mi tío, de mi tía para poder vivir con ellos, ya poder generar ingresos para poder solventar mis gastos a la edad que tenga, saber que puedo contar con la solidaridad de un hermano, una hermana, un amigo, etcétera, etcétera. Estamos platicando de cuando ya valoro yo el entorno y que creo que es el momento adecuado, lo comento con papá y con mamá. Estamos hablando de las peores reacciones que en tu experiencia pudieran tener algunos papás y mamás o de las mejores reacciones. Estábamos con las peores. Entre las peores, bueno, está que de repente los papás también se pueden desatar con mucho miedo. O sea, ya piensan que su hijo va a tener VIH, ya piensa que su hijo lo van a matar, ya piensa que su hijo se va a morir solo, o sea, vienen como una serie de terrores ahí y que luego de repente tampoco dejan fluir a la gente, ¿no? Sí. Entonces nos hemos encontrado desde agresiones hasta esa parte donde luego quieren tenerlos como controlados y están todos asustados y demás, ¿no? Tampoco ayuda que como padres se queden tan traumatizados, es decir, hay una chava que como comedia que hicieron las compañeras de Diversiles, están escenificando cómo le dice a su mamá, soy lesbiana, y le dice, ¿cómo? ¿Marciana? No, lesbiana. Sí, o sea, de repente también es importante como padres que vean que pues siguen siendo sus hijos, siguen siendo los mismos, no son, hay una parte que no consideraban, pero no son nadie del otro mundo, entonces también que te empiecen a ver como marciano, como raro, extraño, también se vuelve algo como muy complicado, ¿no? Y por otro lado, pues también nos encontramos las buenas reacciones, ¿no? Las reacciones en donde pues alguno de los dos se vuelve un súper apoyo para el hijo, ¿no? ¿Alguno de los dos hablamos de papá o mamá? Sí, en ocasiones el papá o en ocasiones la mamá se convierten en alguien que apoya mucho al otro para que, al hijo o a la hija para ir manejando las situaciones, ¿no? Armando, en la experiencia que yo tengo, que es mínima en torno a todo el trabajo que tú has realizado, lo que yo he percibido es que pareciera ser que hay como una decisión más pronta en aceptación y en actitud de solidaridad de parte del papá. Es lo que a mí me ha tocado ver en carne propia. Sí, a veces, yo creo que también son como las cuestiones generacionales. Me parece que en los adolescentes empieza a darse eso porque los papás suelen tener menos expectativas que las mamás en relación a esas preocupaciones y menos apegados a la religión. También es otra de las cosas, aunque puedan ser más machistas y demás, en un momento dado están menos apegados a la religión. Y en otras ocasiones también los papás son muy distantes y entonces se convierte también en un silencio incómodo que hay una, o sea, es como a veces desde pequeñitos hay como un puente roto entre el papá y el hijo varón. Independientemente de la orientación sexual. Pues yo creo que independiente, pero que luego también cuando ven sobre todo que los niños puedan ser un poco femeninos o que puedan no ser clara su atracción por heterosexual, los padres les empieza a generar una incomodidad. ¿Y ese puente se parece más? ¿Se separa más? Se separa más, ¿no? También eso lo hemos visto. Y hay una cuestión, creo que generacional. Yo creo que en la generación de más de 30 años, de edad, que ya son los adultos ahora, esta parte de la distancia con el papá puede ser como más frecuente y en la generación más joven no, porque tiene que ver con que ya los hombres como varones han estado más cercanos a las relaciones con los hijos. Esto ha ido cambiando más con los hombres jóvenes, aparte de que
como la aceptación a la diversidad también se ha movido, ¿no? Ajá. Como para las generaciones más jóvenes, sí. Muy bien, entonces Armando, vamos a poner el peor escenario. Papá, mamá están completamente traumados, choqueados, expulsan al chavo o a la chava de casa. Él ya tiene una red de apoyo, se va con el tío o con la tía, y ella o él empiezan a hacer su vida normal, natural, su escuela, su trabajo, sus amigos, etcétera. Pero no sé si de repente hay como una invasión a la privacidad de parte de los papás que no están de acuerdo en lo que acaban de vivir con su hijo, con su hija, que van y atacan al chavo o a la chava cuando ya él está haciendo su vida independiente. ¿Ha sucedido esto? Sí, yo creo que una de las cosas es que primero los papás tienen que hacerse cargo de trabajar sus emociones. Es decir, así como si, no sé, yo pongo el ejemplo de que una vez me fracturé y en esa fractura fue que alguien en un trabajo corporal se fue encima de mí con más fuerza y yo me fracturé. Técnicamente el otro lo provocó, ¿no? Pero el que se tenía que poner una férula y tener que pasar por un proceso de rehabilitación era yo, aunque el otro hubiera causado el asunto, Sí. no había más remedio, ¿no? Sí. De la misma manera, los padres, cuando hay unas emociones muy intensas, muy fuertes, por lo que está pasando con sus hijos, son ellos los que tienen que ir a pedir apoyo. Eso es bien importante que los papás lo entiendan. Cuando ellos necesitan el apoyo porque ellos no pueden con el asunto, ellos son los que tienen que ir a apoyarse, y es poder dejar al hijo, ¿no? Hoy en día consideras que esta cultura está cambiando y que los papás sí están acudiendo más pronto que tarde a recibir apoyo con especialistas. Yo creo que sí, pero me preocupa un poco que todavía el tema de lo religioso sigue siendo muy fuerte, porque una de las cosas dentro del cambio religioso que ha vivido el país no siempre se van hacia cuestiones más, digamos, como más liberales, ¿no? A veces se van a religiones como más conservadoras en ese sentido, ¿no? Ese es uno de los puentes que queda ahí como, de los puntos ahí como ciegos, de que muchas veces en algunas religiones, no solo la católica, sino las otras religiones, pueden ser testigos de Jehová, adventistas, etcétera, de repente la gente tiene reacciones todavía más de choque, ¿no? Y entonces ahí es muy difícil porque luego los padres no van a ver en los orientadores, en los expertos, una autoridad, porque para ellos es lo religioso, ¿no? Es decir, ellos consideran que ciertas cosas las dijo Dios y entonces, bueno, el orientador pues no va a poder representar, contradecir la palabra de Dios, o tener un significado positivo para los padres con esto, ¿no? Eso es ahí donde yo he visto como más esa parte, además del machismo, y otras veces es el asunto de la imagen, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los padres tienen en niveles de clase media alta y clase alta, pues de repente les preocupan tanto sus redes sociales que ese se convierte en un obstáculo para el apoyo a los hijos, ¿no? El darme cuenta que mi hijo es gay y que entonces eso va a perjudicar mi carrera profesional o mi imagen dentro de el círculo social. Sí, claro, y muchas veces también el tema religioso sigue siendo algo que cohesiona mucho a las familias en esos niveles económicos, y entonces juega un papel también más fuerte y que se convierte en algo que los chavos pues tienen que aprender a lidiar con eso, porque bueno, para ellos todavía la religión sigue siendo algo que cohesiona mucho la familia, ¿no? Ok. Sí. Armando, en el sentido de yo ya como hombre, como mujer, me estoy dando cuenta que es el momento adecuado, tengo esta apertura de declarar mi preferencia sexual, tengo la fortuna que papá y mamá tienen una reacción de super lujo, de amor, de respeto, de solidaridad, etcétera. ¿Qué sigue? ¿Hay un cambio con de repente si mi vida era color azul ahora va a ser color de rosa? ¿O es exactamente la misma vida pero con esta apertura? Yo creo que la vida se alinea, nuestra vida se alinea, es decir... Nos vamos a quedar, perdón, con eso. La vida se alinea. Con eso regresamos, Armando, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Amigos y amigas, regresando del corte, con mucho gusto vamos a dar teléfono de contacto de Armando Díaz, psicoterapeuta y sociólogo, 744 más de 1. Son las 7:50 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1, 1040 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, la oportuna apertura de declarar
mi preferencia sexual. En cabina Armando Díaz, psicoterapeuta y sociólogo. Teléfonos en cabina a sus órdenes 31 22 11 90, 36 47 18 83. Hace un momento platicábamos sobre las reacciones drásticas de algunos papás, sobre las reacciones positivas de algunos papás. Y yo preguntaba a Armando, de repente si mi vida es azul, ahora automáticamente mi vida es de color morado, como si hubiera un cambio tan marcado de... Y tú decías que la vida se alinea. Sí, cuando hablo de que la vida se alinea es que hasta antes de hablarlo con alguien, vivimos de alguna manera fragmentados como, no sé, por ejemplo, toda esta gente que en su trabajo se cuida que no se enteren. Es una forma de vivir fragmentado, sí, ¿no? Es decir, como si viviera dos vidas y demás. Y eso lo puedes hacer como sobrevivirla cuando son como ciertos espacios, a lo mejor el trabajo, a lo mejor la escuela, pero la casa, que es donde es como lo más personal, lo más íntimo, el dejar de vivir fragmentado significa un cambio muy importante, porque nos alineamos de alguna manera, nuestra vida toma como una coherencia que nos permite vivir de alguna manera más armónica, más sana, y la energía que hemos desperdiciado en estar viviendo fragmentados, que es como cuando hay una fuga de gasolina en el carro, o cuando hay una fuga de agua en un globo, pues esa energía la podemos usar para otras cosas de la vida, ¿no? Y lo que sigue es pues vivir la vida y entrarle a la vida tal cual, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Tengo una llamada muy padre. Es la señora Rodríguez. Dice, tengo un hijo homosexual y es el mejor hijo. Tenemos 7 hijos. Y él es el que tiene más atenciones con nosotros, es el que se preocupa más. Cuando mi esposo se enteró, le costó mucho trabajo aceptar la idea. Mi esposo hoy dice, ¿por qué no tuvimos más hijos así? Su opinión, sí. Armando. Sí, claro, no, lo que pasa es que finalmente también la familia va teniendo ese proceso de ir apreciando a quien tiene, ¿no? Uh-huh. Y darse cuenta que hay un intercambio cuando estás aceptando a la gente tal cual es, uh-huh, que eso es lo verdaderamente importante, pues eso la misma gente te lo retribuye, porque es algo que no tienes precio, ¿no? Que tus papás te acepten y te amen como eres, pues eso es algo que nos da mucho gusto y nos ayuda a vivir en paz. Entonces claro que lo retribuimos de alguna manera, ¿no? Bien, Armando, otra pregunta que me llama mucho la atención y que yo lo viví con un compañero mío en la maestría hace varios años. De repente pareciera ser que yo engaño a todo mundo con la onda de mi orientación sexual. Entonces trato de estar cubriendo esta vida fragmentada y todos saben. Pero llega un momento en que parece ser que no soporto yo mismo la propia presión interna mía y lo expongo ante la familia en la cena de Navidad, a la cual no había acudido en los últimos 12 años. Y cuando expongo que soy un hombre homosexual o una mujer lesbiana, todos me dicen, ya sabíamos. Y viene como una reacción tremenda de una profunda tristeza, y él pregunta, ¿pero por qué no me habían dicho nada si ustedes ya sabían? Y todos responden, porque tú no lo querías revelar. Estábamos esperando a que tú lo dijeras. Esto de los 12 años puede ser de repente 20, 30, 40 o 50 años. Sí, decía una vez, me encuentro a mi sobrina, oye, fulanito de tal que ya salió del closet, puso en su Facebook, y yo, ay, qué bien, porque a sus 50 años yo creo que sí, ya se merecía esta parte. Mira, nunca hay que ignorar el poder de la negación. Cuando la gente no quiere reconocer algo, eso es muy poderoso, y entonces muchas veces se desgasta porque le cuesta trabajo asumir cómo es la vida, ¿no? Como decía una de mis terapeutas, la vida la puedes ver de frente o hacerle al tonto, ¿no? Ok. Armando, para ir cerrando nuestra entrevista de hoy, reflexiones, conclusiones finales, la oportuna apertura de declarar mi preferencia sexual. Yo creo que una de las cosas es, la vida se vive solo una vez, entonces hay que tener una decisión clara de asumir la vida. Y esto
es ir buscando esta coherencia en la vida, no estar fragmentado, pero eso te implica tener también una estrategia. Y esa estrategia es saber dónde estamos parados, quién es nuestra familia, cómo van a reaccionar, cuál es nuestro entorno. No es algo que simplemente salga así, entonces siempre hay que buscar cuál es el momento y la estrategia, y también no dejar pasar la oportunidad, ¿no? Ajá. El no dejar pasar la oportunidad también implica valor. Implica valor, por supuesto. Y también la inteligencia para saberlo, pero yo creo que también como familia es importante tratar el asunto con nuestra persona que queremos. Cuando la vemos que no se decide, nosotros también le podemos decir, oye, pues aquí te queremos, seas como seas. Sí, porque a veces la gente no tiene como la personalidad y el carácter para aventarse y soltar como en este caso, ¿no? Soltar la información. Justo es lo que yo quería preguntarte, Armando. Si de repente yo como papá, como mamá, como hermano, como amigo, como tío, percibo lo obvio, lo veo, y me doy cuenta que la persona que yo amo, que es mi sobrino, que es mi primo, mi hermano, mi hijo, mi hija, está como atorado en esa parte de tomar la decisión de abrirse, esto que tú acabas de mencionar, ¿es importante? Sí, es pasar el mensaje de, hijo, pase lo que pase, tú eres mi hijo, y seas como seas, aquí estoy y te amo. Aquí estoy cuando tú necesites. ¿De qué me hablas, mamá? ¿De qué me hablas, papá? De todo. De todo. De todo. Y si es necesario abrir el tema sexual, pues se puede abrir, pero no necesariamente. O sea, creo que el mensaje está muy claro. Está muy claro para que de alguna manera el otro sea el que se apropie del decirlo. No que se le... No, ajá. Se le ayude, se le descubra, no es que se le exponga fuerzas, porque a veces el otro no está listo para abrirlo porque necesita pues el asumir esa imagen externa, reflexionarlo, ¿no? Sí. Prepararse. Sí, que tenga el chance de reflexionar y decir, ay, pues sí es cierto, ¿no? Es hacerle como la invitación de decirle, mira, esta puerta está abierta, y sea el otro el que decida si la cruza o no la cruza. O esperar un poco más de tiempo. Sí. La invitación está ahí. Está, se vale hacerla. Bien. Armando, teléfono de consulta con usted. Sí, es el 33 34 81 07 73. Nuevamente. 33 34 81 07 73. ¿Algún grupo en especial, algún evento que tengas pronto? En este momento no tenemos por ahí a 3 personas queriendo formar un grupo de crecimiento que quedó por ahí pendiente. ¿Sí? Y estamos en espera de completar con otras 2 personas. Estuvimos trabajando hace como 4 meses con un grupo. Sí. Y bueno, tenemos ahí 2 personas, 3 en lista de espera. Bien. Sí. Armando, muchísimas gracias. Otra vez su teléfono de contacto. Es 33 34 81 07 73. Armando, gracias. Gracias. Él es Armando Díaz, amigo y colaborador de nosotros, psicoterapeuta y sociólogo. Gracias, mi querido Giovanni. Gracias, Don Ají. En los teléfonos, en la imagen, Chuy. En la producción, Rosy Muñoz. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. A todos, amigos y amigas, nos vemos y nos sentimos.